Hay algo que es muy importante en nuestras vidas, hermanos. Es algo que nunca debemos pasar por alto, nunca debemos tomar en poco. Debemos darle una de las importancias más grandes en nuestra vida. ¿Y saben qué cosa es o cuál es? Es la libertad de reunirnos en adoración a Dios. No tenemos impedimento para esta reunión. Vale oro puro. Hay muchos pueblos que no tienen libertad de reunirse. Les puedo mencionar por lo menos una docena de ellos: Corea del Norte, China, Afganistán, Pakistán, Arabia Saudita, Somalia, Yemen, Turquía, Egipto. Es un delito. Los creyentes en estos lugares deben reunirse furtivamente y lo hacen en casas cada día. Ahí no hay templos como aquí. Las horas de reunión son muy variadas, muy noche, muy de madrugada, en cada momento que les es posible, que tienen la oportunidad. Cada año, por su fe, mueren aproximadamente 300,000 hermanos en la fe de Cristo en todo el mundo, que son descubiertos en estas reuniones o por tener una Biblia en sus manos. Aquí nosotros no valoramos esta gran libertad que tenemos, cuando muchos han dado su vida por ella. Es muy triste cuando el cristiano toma muy en poco esta libertad, valora muy en poco esta libertad y se observa cuando corresponde la reunión, cuando corresponde que los santos se reúnan, que los hijos de Dios lleguen a adorar. Es muy triste notar la ausencia de esos hermanos. En el primer siglo, la iglesia se reunió cada día, quizá porque tenían mucha hambre de Dios, quizá porque había gran persecución. Esto tú lo puedes ver en tu lectura en el libro de Hechos. Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 12, 20. Tú puedes mirar cómo era la persecución. Eran golpeados, asesinados, encarcelados, pero a ellos no les importaba. Hoy quizá porque esto es tan sencillo, no lo valoramos y tampoco tenemos esa pasión por Cristo. Dios dice en su palabra, allá en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse, y más en este tiempo cuando nos ha tocado el fin de los tiempos. Cristo está próximo a venir. ¿Cómo nos encontrará? Una pregunta muy importante que nos podemos plantear en este contexto sería: ¿por qué el creyente vuelve al mundo? ¿Por qué el creyente se encuentra neutralizado? ¿Por qué la carnalidad muchas veces lo domina? Y les puedo dar por lo menos 4 razones fundamentales. Y la primera es porque dejan de reunirse, porque dejan de congregarse. Inherente a esta causa, o como resultado de esto, el creyente deja la palabra de Dios. Dice la Biblia, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Al dejar de escuchar la palabra de Dios, la fe se esfuma, se debilita. Imagínense un cristiano sin fe. ¿Y por qué? ¿Saben por qué? Porque es en la reunión de los santos donde se enseña la palabra de Dios, donde se proclama la palabra de Dios. Es en la iglesia. Dios, el Espíritu Santo, aquí es donde nos habla. Aquí es donde nos da su consejo, donde nos da su luz para que no imperen las tinieblas en nuestro corazón. Aquí Dios nos guía, nos instruye, Dios nos exhorta. La fe viene por oír la palabra de Dios. Es ahí donde está la fuerza del creyente. Es ahí donde está el poder del creyente. Es en la fe que oímos en la palabra de Dios que nos da firmes convicciones, nos da la sencillez de Cristo,
nos da la humildad de Cristo, nos da el amor por las almas de Cristo. Y dice la Biblia en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y así el cristiano que se aleja es como una brasa que se va apagando poco a poco. ¿Y qué cosa trae la ausencia de fe en el corazón del creyente? Orgullo, primeramente, dureza de corazón, incredulidad. Hebreos 10:38 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fe preserva nuestras almas del juicio venidero, pero también trae muchas otras consecuencias esta indiferencia, alejamiento y falta de reunirse en la iglesia. Alguien que no está en la congregación de los santos, me refiero voluntariamente, intencionalmente, no le importa, no le interesa, porque hay ocasiones en que es imposible que podamos estar. Todos hemos pasado por eso, pero la mayoría de veces en que no estamos es porque cualquier cosita nos obstaculiza el estar, voluntariamente, intencionalmente, por indiferencia, por la dureza del corazón, porque hay resentimiento en el corazón, por tantas cosas. ¿Recuerdan la enseñanza pasada? Una guerra espiritual. Tú estás en una guerra espiritual y algo que el diablo quiere que tú te alejes de las reuniones de la iglesia, porque como dice su palabra del Señor, aquí envía bendición y vida eterna. Entonces, ¿cuántos se pierden de vida, de bendición? Dicen estas personas o estos hermanos, no pasa nada, todo sigue bien, todo está bien. Pero ¿no te has preguntado alguna vez por qué me va mal? ¿Por qué no me salen las cosas bien? ¿Por qué estamos sufriendo como si fuéramos huérfanos? Cuando hemos dicho, nosotros los hijos de Dios no somos huérfanos, tenemos el Padre perfecto, amoroso, paciente, compasivo, misericordioso, nuestro Padre celestial, el Padre perfecto. Sin embargo, nos pasa, y muy seguido. Y los hermanos que se alejan del lugar de bendición y de provisión corren un peligro muy grande, como lo llegó a vivir y a experimentar la nación de Israel. En Jeremías 7:24 dice la palabra de Dios, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Por qué? Versículo 23 de la misma cita, Jeremías 7. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todos mis caminos que os mande para que os vaya bien. La palabra de Dios se predica en las calles, en las plazas, se predica en los mercados. Pero ¿a quién se predica? Se predica a los que no conocen a Dios. Pero el banquete para escuchar la voz de Dios, su voluntad, su amor, su fidelidad, sus caminos, es en la iglesia, aquí, en la congregación de los santos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La Biblia nos habla de la fe y podemos encontrar tres formas en que la Biblia nos presenta la fe. Uno, como la fe que salva, y posiblemente aquí nos quedamos en este punto. La fe como principio de vida y la fe como doctrina fundamental que nos aparta del mundo, que nos da los principios básicos de la vida cristiana. La fe que salva, la fe como principio de vida y la fe como doctrina. Por lo menos encontramos en la Biblia 28 palabras diferentes
equivalentes a la fe. Les doy algunas, por ejemplo. Ni voy a dar citas y todo por cuestión de tiempo. Creer. Todo el que creyere será salvo. Marcos 16:16. Recibir. Proverbios 2:1. Si recibiereis mis palabras, mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12. Mirar. Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. El que mirare a la serpiente de bronce será salvo, será curado. Aclamar. Clama a mí y yo te responderé. Invocar. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Buscar. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Oír. Oye, hijo mío, la instrucción que te doy. Proverbios. Guardar. Atesorar. Hijo mío, si guardares mis razones y atesorares mis mandamientos dentro de ti, retener, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra, sois salvos si no creísteis en vano. 1 Corintios 15:2. Llamar. Llamarle en tanto que está cercano. Perdón, así dice Isaías 55. Tener. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Atar. Ata mis mandamientos a tus dedos, etcétera. Y saben, hermanos, hay 4 veces que se menciona una frase. La verdad me impresionó esto. Mas el justo por la fe vivirá. 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 Y como empezábamos en la enseñanza, ¿de dónde viene la fe? De oír la palabra de Dios. Y si tú eres fiel en tu casa y como padre, como pastor, como sacerdote de tu casa, te levantas en medio de tu casa, abres la Biblia y le enseñas a tu familia, eso es grandioso, porque la bendición de Dios siempre estará ahí y en tu descendencia, siempre. Y de hecho es algo que debes de hacer, que debemos estar haciendo, pero es en la congregación de los santos. Aquí como piedras vivas venimos para ser edificados y edificamos la casa de Dios. Les mencionaba yo que la Biblia menciona esto 4 veces. ¿Y por qué no lo vemos? Me gusta que lo veamos directamente en la palabra de Dios. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Tienes alguna cita? Una que conocemos todos, la repetimos muy seguido. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Mas el justo vivirá por la fe. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice Dios. Imagínate el justo retrocediendo. ¿Por qué? Por falta de fe. ¿Agrada a Dios? No agrada a Dios. Por eso esta fe tenemos que avivarla, alimentarla, fortalecerla, estar en una retroalimentación constante. El libro de Habacuc, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué pasa cuando esta fe no está en nuestro corazón? Dice la palabra, su alma no es recta, se enorgullece. No hay nada bueno que nos traiga a apartarnos del lugar que Dios nos ha dado y nos corresponde. En Jeremías 17:13, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. No lo estoy diciendo yo, no acomodo la palabra a mí, es Dios hablándote a ti
Y si tu corazón sigue duro, lleno de soberbia, orgullo, como diciendo, ¿qué? Es el Marcos. Y pueden decir de mí muchas cosas, porque me ven a mí. Les invito a leer Hebreos 10:39. Otra vez en el libro de Hebreos, pero ahora el versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces no solamente nos mantiene erguidos, en pie, firmes, fieles, sino nuestra alma es preservada para la vida eterna. Ahora, ¿de dónde viene esta fuente de fe? Sí, es la palabra, claro, así. Pero específicamente, esta fe que salva, se los digo textualmente, viene de la fe del Señor Jesús. Él es la fuente de fe. Escuchen bien, no estoy diciendo es de la fe en Cristo Jesús. No, es de la fe de Jesús, la fe de Él, su fe de Cristo Jesús. De ahí viene mi fe, de ahí viene tu fe. Él es la fuente. Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Qué tremendo ese juego de palabras. Que Dios nos dé entendimiento para captarlo. Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Dice en Colosenses 1:4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Habiendo oído de la fe de ustedes en Cristo Jesús. La fe de Jesús es de Él. De ahí yo tomo mi fe para tener mi fe en Él, en Cristo Jesús. Por algo, Juan el apóstol dijo, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Él es la palabra viva. Y esa palabra la tenemos escrita. Y en esa palabra hemos de permanecer. Y hemos estar escuchando esta palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gálatas 2:16, yendo al mismo punto, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. La fe de Cristo. Dice la palabra que la fe se ve. ¿Y cómo es la fe de Cristo? La fe de Cristo es que siendo Dios se hizo hombre, y siendo hombre se humilló y entregó su vida en una terrible cruz y derramó su vida y su sangre y murió. La fe de Jesús lo llevó a tomar esa determinación. La fe de Jesús lo llevó a entregar su vida por el mundo. La fe de Jesús lo hizo mirar que tú vendrías a Él, que su muerte no fue en vano. Por eso dice Hebreos 12,
2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fíjense, autor y consumador de la fe. Y su fe de Él, esa fe que nace de Él mismo, dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y ahora está a la diestra del Padre, ahí sentado a la diestra del Padre, con todo el poder y toda la gloria. Su fe, antes que yo presuma de mi fe o decir que soy un hombre de fe, si yo no entiendo de dónde vino esto, no podré amar a Jesús. Su fe lo llevó a no escatimar nada. Y no solamente murió por uno, murió por todos. Su fe llevó a cabo esta gran obra de salvación, de redención. La fe de Cristo. Por tanto, quiero que me acompañen ahí. La vamos a ver y la ven con sus propios ojos. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Miren lo que decía Pablo: mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No la fe en el Hijo de Dios, no, la fe del Hijo de Dios. Esa fe de Cristo, sin duda que a Pablo le daba poder, fuerza, firmeza, fidelidad y pasión para hacer lo que hizo este hombre. La fe de Cristo, como una fuente inagotable, inspiraba a Pablo, lo impulsaba a hacer lo que Pablo hizo. Y esa misma oportunidad la tenemos todos y cada uno de nosotros. Y la respuesta es variada, diferente, multitudinaria, según cada uno, porque es ahí donde entra en acción tu decisión, tu voluntad, que está inherentemente, íntimamente ligada a tu fe en Cristo. Pero si entendemos de dónde viene esta fe, el Señor Jesucristo se levanta como un gigante, un testimonio poderoso, viviente, victorioso, que debe inspirarnos y movernos apasionadamente por Él. Por tanto, la fe que salva, la fe que pusimos en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas, tuvo su origen en la fe de Él, en la fe de Jesucristo. Por tanto, esta fe salvadora no es sola, sino va inherentemente a una acción. ¿Saben cuál es? No quitar los ojos del Señor Jesucristo. Por eso hace rato decía yo, muchos hermanos tropiezan, se desaniman, se alejan de Cristo porque me ven a mí. La Biblia dice que me mires a mí. Pues no. Y por eso cuando perdemos la mirada en Cristo, nos perdemos, nos confundimos, nos desanimamos, nos alejamos. ¿Y quién es el más perjudicado? Tú y los tuyos. Porque lamentablemente ninguno que se aleja se va solo, arrastra a los demás. ¿Y en qué punto nos encontramos? Nuestras vidas no son bendecidas, nuestras vidas son vacías, nuestras vidas están en peligro de ser despedazadas por Satanás, quien en esta guerra que hemos hablado de ella, él se ha propuesto totalmente destruirte a ti y a los tuyos y arrancarte de los brazos de Cristo. Entonces,
como lo leíamos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Autor y consumador de la fe. Su fe la manifestó a todos y especialmente a su iglesia. Y como dice Juan 1 en versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Ahí está la fuente. ¿Qué es lo que impide que tomemos de su plenitud? La cantidad que tú quieras, todo lo que tú quieras. Nuestra pobre fe, por no estar en tiempo y forma y en el lugar correcto para ser bendecidos por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mas el justo vivirá por la fe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estarme siempre llenando, recibiendo, atendiendo, oyendo, escuchando esa fe que viene de la palabra de Dios. Cuando la escucho con la actitud y el corazón correctos, y de Jesucristo tomo de su plenitud. No necesitas intermediarios como en la religión. Tú puedes ir directo a Jesús y tomar de su plenitud, llenarte de Él, conocerle, pasar tiempo con Él y ver cómo te amó. Y cuando tú ves y entiendes cómo te amó, tú te rindes a Él, definitivamente. Pero estamos tomar de Él esa fe y su gracia que tanto la necesitamos. En este contexto, escúcheme bien, en este contexto, no doy un giro a la enseñanza, es lo mismo. En este contexto, en Mateo 6:13 dice que todas mis necesidades son suplidas por Él. De su plenitud tomo, y no solamente lo espiritual, sino aún lo material. Es una garantía que Él me da, pero hay una orden, que tenemos que seguir, una regla, un patrón. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Quieren acompañarme a Colosenses capítulo 3, versículos 1 en adelante? Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice Mateo 6:33, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué nos dice de lo material? Dice, eso será añadido. Eso ya el Señor te lo ha dado. El asunto es que le decimos, no, gracias Señor, yo me encargo de eso, yo lo busco. Y nos encontramos enfrascados en el afán de cada día y no tenemos tiempo para Dios. Buscad las cosas de arriba. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. ¿Por qué nos sentimos tan desamparados? Siendo los hijos de Dios, nos sentimos vacíos, perdemos la dirección, porque este orden no lo aplicamos. Y aquí hay un énfasis, Cristo, 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 sino que lo invertimos. Primero lo que podemos ver, palpar, recibir, tocar, gustar, y luego lo que no vemos. No, es a la inversa. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. O sea, hay una garantía que Dios nos da, pero tenemos que buscar primeramente las cosas de arriba. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Poned las cosas, poned la mira en las cosas de arriba. Cristo se sentó a la diestra del Padre. Cristo, dice aquí esta cita, Cristo, 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 Cristo. Puestos los ojos en Jesús,
¿Cómo agradar a Dios? ¿Cómo andar sin tropezar? ¿Cómo mantenerme fiel y firme? Puestos los ojos en Jesús. Lo dijo a los antiguos hermanos. Lo dijo a los antiguos. Isaías 45: mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Y nos lo dice a nosotros, puestos los ojos en Jesús. Estos ojos, ¿cómo miro a Cristo? ¿Cómo le puedo conocer? Ver su hermosura, su santidad, su amor, por los ojos de la fe. Mas el justo por la fe vivirá. ¿De dónde tomo esa fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y yo creo que Dios, tan sabio y perfecto en todo lo que creó, nos dio la iglesia. Que Dios nos libre de minimizarla, de sentarnos como jueces, de señalar, menospreciarla y alejarnos y decir: estoy mejor bien aquí, solo en mi casita. Aquí estoy cómodo, y no con esos hipócritas. Cuidado, hermanos, no lo hagamos, porque la palabra de Dios ahora te ha alumbrado. ¿Qué pasa si tú sigues en esta vida con esa actitud, esa indiferencia? Dios nos libre. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, Dios. Bendito sea tu glorioso nombre. Verdaderamente es algo que nos pega en el corazón, estas grandes verdades. Y perdónanos, Señor, porque sin duda que hemos sido muy orgullosos, muy duros, hemos sido muy delicados, cuando tú eres el grande, tú eres el Señor, tú eres el dueño de todas las cosas. Perdónanos, Dios. Gracias por tu misericordia y tu paciencia con nosotros. Gracias porque aunque nosotros somos infieles, tú eres fiel, y porque nos das la vida y podemos estar aquí ahora. Que no nos apartemos de ti, que no nos alejemos de ti, y que nuestros ojos de la fe no se aparten de ti, Señor Jesús, para mirarte, conocerte, apreciar en detalle tu hermosura, tu grandeza, tu amor, todo lo que hiciste y me has dado, todo lo que me diste en esa obra gloriosa de la cruz. Bendito sea, Señor. Oh glorioso Dios, átanos a ti, que no nos dejemos, alejemos o nos soltemos de ti. Ahora y nunca, Dios, estemos siempre pegados a ti, Señor. Por el glorioso y santo nombre de Jesucristo oramos. Amén.